comenzar con una oración, en mi caso el último encuentro. Así que con la alegría de realizar este encuentro que tiene que ver con la consagración a la familia de Nazaret, a la Sagrada Familia, poniéndonos en la presencia del Señor y pidiéndole a ellos, a la familia de Nazaret, que nos ayude a nosotros a defender la familia, a ayudar en todo lo posible para que el hombre descubra la verdad que hay en la familia. Nos encomendamos a ti, San José, a ti, Santísima Virgen, y a ti, Señor, para que bendigas nuestra familia, las cuides, las protejas y nos concedas poder servir con esperanza y con paz a ese plan de Dios. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Último encuentro mío, no de la consagración. Como ustedes ven, si recuerdan, a mí me tocaba venir siguiendo la temática de la última, era amar a los hijos. La anterior era los esposos. De manera que venimos, a mí me toca esa línea, ¿verdad? Veníamos por esa línea, habíamos visto una de San José, que en el desposorio era parte del culto del desposorio que el esposo pusiera bajo el manto a su prometida, a su esposa, porque aunque no cohabitaban, tenían deberes y derechos de esposos. Y San José como que se pregunta si en realidad tiene que hacerlo. La duda de San José, yo lo repito, no es de que desconfía de lo que hizo la Virgen, eso sería gravísimo para un corazón como el de San José. Él lo que dice es, a esta mujer Dios la eligió para algo, ¿qué papel juego yo? De manera que prefiere retirarse, entendiendo que el designio de Dios para ella era que fuera la madre del Hijo de Dios, y entonces él quiere apartarse un poco de esa realidad, ¿verdad? Y entonces en sueños viene Dios en auxilio de él a decirle, toma a tu esposa, porque lo que se concibe en ella es por obra del Espíritu Santo. De modo que a la Virgen la cubre con su sombra el Espíritu Santo, y San José dice, yo no la voy a cubrir con mi manto, porque si Dios ya la cubre con el Espíritu Santo, ¿qué sentido tiene? De manera que ahora, un poco para completar, yo tengo en estos ratitos que vamos a conversar dos momentos. Uno, quiero terminar algo vinculado con toda esta temática familiar que habíamos llegado el otro día a través de los hijos, ¿no? Sobre todo contemplando el hogar. Quiero primero reparar en esto, ¿no? Son como dos temas dentro de este encuentro de hoy. Siempre el hogar ha sido algo sagrado para los cristianos, siempre ha sido una realidad sagrada, es decir, una realidad que trasciende a una cuestión social, que trasciende a unos acuerdos, a unas reglas de un país. Hay algo sagrado, ¿verdad? Al hablar de lo sagrado se habla de esa presencia de Dios en la realidad. El hogar siempre ha sido algo sagrado. Y como todas las cosas en la Iglesia, por un lado son un don, y por otro lado una tarea, un don y una tarea. Es decir, son inestimables las gracias de los sacramentos que Dios nos concede. ¿Cuánto puede valer el bautismo? No se puede, no, es un chiste decir eso. Porque a veces, cuando uno estaba en una parroquia, yo me acuerdo, yo estuve unos cuantos años en San Juan Bautista, entonces la gente decía, ¿cuánto cuesta el bautismo? Y yo le decía, mire, no hay posibilidad de pagarlo. Claro, porque si uno por el bautismo se vuelve hijo de Dios, ¿qué precio puede tener eso? No hay ninguna posibilidad. Ahora, si usted quiere decir cuánto cuesta, ¿no? ¿Qué limosna? Ese es otro asunto, pero el bautismo no tiene precio, no puede tener precio. Porque todos los sacramentos son un don de Dios que a través de él nos hace partícipes de la vida divina, nos hace participar de la vida divina. Es decir, la vida nueva que Cristo trae al mundo con su Pascua es participación del misterio de la vida de Dios. Y por esa participación del misterio de la vida de Dios nos vuelve hijos, nos filializa, nos vuelve hijos y va elevando en nosotros esa condición de ser hijos de Dios. Entonces,
todos los sacramentos van en esa dirección y en ese sentido son un gran don. La familia es un don de Dios, es un gran regalo de Dios, es un regalo inestimable de Dios. Dios a su vez a través de ella quiere hacernos encontrar determinada verdad sobre nosotros mismos y que ayudemos a que los otros encuentren también la de ellos. Pero a este don tiene que corresponderle el compromiso, don y tarea. El niño sale hijo de Dios, yo el otro día lo decía porque habíamos tenido 3 bautismos el sábado de mañana. El niño sale hijo de Dios, entró criatura de Dios, salió hijo de Dios. Pero ese salir como hijo de Dios supone ¿qué cosa? Que tiene que haber un compromiso de parte de los papás y los padrinos para ayudar a que se ejercite en lo que él tiene como semilla dentro de él. Él tiene todo como, ¿verdad?, dentro de él para ser un buen cristiano. Pero las cosas se deben desarrollar a la forma humana. Al modo humano se desarrollan. Jesucristo era el Hijo de Dios. En cambio, María o José le habrá dicho árbol. No sé cómo se decía en Arameo. Árbol le habrá dicho. Y él habrá dicho árbol. Es decir, fue una naturaleza humana verdadera. Por lo tanto, siguió los procesos propios de la naturaleza humana. Y los padres son los que introducen en ese mundo al Hijo. Y en él ocurrió exactamente lo mismo. De manera que la familia es un gran don, pero también es una tarea, es decir, necesita de nuestro cuidado, necesita de que prestemos atención, necesita de que la prioricemos, necesita de que sepamos que hay algo realmente misterioso en medio de ella. Juan Pablo II gustaba decir, familia, sé tú lo que eres. Lo decía muchas veces y lo repetía muchas veces. Es como hay algo en ti de verdad que viene de Dios que es necesario que lo descubras y que lo vivas. Sé lo que eres verdaderamente. De manera que todos de alguna manera estamos llamados a reconocer el don. En la vida cristiana esto está por todos lados, ¿verdad? Todo es don de Dios, todo es don de Dios. Y como tal hay que reconocerlo para ser agradecido, para descubrir que también hay detrás de eso que yo veo una realidad en la que Dios mismo está actuando, pero por otro lado también tiene que haber un compromiso de mi parte, tiene que haber una tarea en la que yo vaya asumiendo estas realidades. Ambas cosas son importantes, ¿verdad? Ese don de Dios y la tarea. Por eso, cuando decimos el hogar, y era a lo que yo me refería, estamos usando en realidad no una expresión para designar la realidad edilicia. No es el hogar, las paredes de la casa. Cuando hablamos del hogar, lo que estamos hablando son de las relaciones humanas. La casa, con sus paredes, pero el hogar, esa realidad interior, son las relaciones humanas, ¿verdad? Son las personas en sus relaciones, No olviden que la riqueza de la Trinidad son sus relaciones. Son sus relaciones, ¿verdad? El Padre y el Hijo se aman y esa comunicación de amor es el Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, de alguna manera, lo que distingue a las personas de la Trinidad son sus relaciones. Es decir, son iguales en todo, en poder, en esto, en todo. Pero ¿en qué es lo que los distingue? En sus relaciones reales y opuestas, dice el Tratado de Trinidad. Es decir, hay un hijo y por lo tanto una filiación, entonces hay una paternidad. Y entonces hay un amor que el Padre tiene por el Hijo y eso se llama la expiración activa, sopla, es decir, el Espíritu es, y el Hijo es como la expiración pasiva. Es decir, el amor del Padre por el Hijo es el amor de Dios por su Hijo, y ese amor de Dios por su Hijo, siendo de Dios, solo puede ser recibido por Dios. Y ese es el Hijo. Es Dios recibiéndose, y el Padre es Dios dándose. De manera que solo ellos pueden darse y recibirse en ese amor, porque son los que tienen la capacidad para hacerlo. Y esa realidad es una persona, es el Espíritu Santo. De manera que las relaciones son la gran riqueza
de la Santísima Trinidad. Y no olviden que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Y que cuando se crea en el relato del Génesis, si ustedes se acuerdan de eso, dice, hagamos. San Agustín dice, ¿cómo hagamos? Quiere decir que acá ya está la Trinidad. Porque no dice, hizo el cielo, hizo esto, dice hago. No, dice hagamos, dice el texto. Quiere decir que hay ya una imagen allí. Es decir, que la familia refleja el misterio de la Trinidad en cuanto a comunión de amor. Y esa comunión de amor, ¿cuál es el centro y lo más importante? Las relaciones interpersonales. La Trinidad es una comunidad de amor, una comunidad que busca la comunión, y por lo tanto el hogar es ese cuidado de las relaciones que hay entre los miembros de la familia, que permite justamente ir reconociendo que hay expresiones que son más adecuadas que otras para hablar del hogar, de las relaciones entre las personas, el encuentro, la reunión, el compartir, el dialogar, el convivir. Esas son expresiones mucho más adecuadas para este tipo de realidad. Por eso el hogar es una realidad a edificar. Hay que edificarla. Es ese compromiso, el don de Dios, pero es necesario que, aunque la casa esté construida, el hogar siempre es una tarea a realizar que necesita el compromiso permanente de todos los miembros, todos. Porque ¿qué es lo que aparece en esa realidad de nuestras relaciones? Y bueno, aparece que hay distintas edades y que por lo tanto estamos en la misma época, pero con una mirada distinta, con un futuro distinto, con un corazón distinto. Es decir, nuestras vidas tienen distintas edades y entonces somos el uno para el otro al mismo tiempo que diríamos que una bendición, somos también fuente de ayuda para lo que hay que ir recorriendo. Hay distintas edades, están los más chiquitos, están los medianos, están los grandes y están los más grandes. Hay, por ejemplo, capacidades intelectuales diversas. Claro, este es muy inteligente, este no. Este es más o menos inteligente. Y entonces el que es más inteligente de pronto pone al servicio del que es menos sus capacidades y el que ve que juzga por la capacidad intelectual corrige al que juzgó así, diciéndole que eso no es lo importante delante de los ojos de Dios. ¿Ven? El hogar, las relaciones, las cosas que hay en ellas que nos enriquecen, la necesidad de poner todas las cosas al servicio del bien común. Por ejemplo, están los que tienen una buena capacidad física, los que son fuertes, a los que de pronto un día le dicen, no me haces el favor, me entras la garrafa. En este tiempo es ideal, porque ¿quién entra esa garrafa de 13 kilos que pesa como un condenado? No me entras la garrafa. Es decir, hay alguien que también pone al servicio de todos esa fuerza física que tiene, mientras que en otros se ve un tanto debilitada y en otros se ve muy incipiente. Pero ven la riqueza de todo ese mundo en el que nosotros vivimos y al que nosotros no observamos habitualmente. No reparamos mucho en ese mundo. De manera que hay que edificar el bien común que es el hogar. Hay que estar arriba de él y hay que edificarlo, porque es una realidad que está permanentemente en construcción. No es que uno dice, ahora quedó. No, que va a quedar. Es decir, hay que volver sobre él una y otra vez, como hay que volver sobre nuestra propia vida una y otra vez. Por eso, con esta palabra hogar, no tratamos de designar el espacio físico que es necesario para moverse, sino que tratamos de presentar a sus habitantes cuando hacen lugar en sus vidas a los demás, a los miembros de la familia, cuando hacen lugar en sus vidas a los demás, cuando le entregan el tiempo, cuando le entregan el propio tiempo, cuando se interesan por lo que les ocurre. ¿Ven? Las relaciones, ese mundo de relaciones y de bien común que tenemos, que vamos ayudando a que vaya creciendo de una forma armónica. Por eso, cada uno de los miembros de la familia en la construcción del hogar se vuelve protagonista, tiene que aportar algo, y al hacerlo asume su responsabilidad buscando aportar cualidades, ocupando su lugar y dando el lugar que corresponde al otro.
3 cosas sencillas, parecen sencillas, no lo son. Vieron que en familias numerosas con muchos hijos muchas veces se dan los celos. Muchas veces se dan los celos porque a veces, ¿verdad? Un hermano tiene un temperamento más de estar como siendo muy protagonista, otro menos. De pronto el papá y la mamá, cuando tuvieron al primer hijo, tenían todas las fuerzas, toda la energía. Cuando tienen al quinto están en un estado que ya no pueden más y entonces no lo atienden como lo tenían que haber atendido al que es anterior a él. Entonces eso se resiente, todas esas realidades, ¿verdad? De manera que cada uno va aportando una serie de cosas, entre ellas va aportando sus cualidades, ocupa su lugar. Ocupar el lugar es la aplicación de la virtud de la humildad. Yo diría que es la definición de la virtud de la humildad para nuestros tiempos. Porque Santa Teresa de Jesús, para hablar de la humildad, la palabra humildad viene de humus, tierra. Es como lo que está abajo allí. En cambio, Santa Teresa de Jesús, cuando trata de describir la humildad, dice que es andar en verdad. Le pone este componente, ¿verdad? ¿Qué es la humildad? Andar en verdad. De manera que si es andar en verdad, es ocupar tu lugar. La virtud de la humildad tiene como 2 extremos que hay que evitar. En todas las virtudes es igual. La virtud va por el centro y los errores van en los extremos. Uno por exceso, por mucho, y otro por defecto, por poco, ¿verdad? Entonces la virtud camina siempre por el centro, enfrentando estas 2 realidades, ¿no? Entonces, en este caso, la virtud de la humildad tiene que apartarse de creerse muy importante. Este sería un exceso, digamos un defecto, tiene poca humildad, ¿no? Se cree importante. Y el otro sería decir que no sirve para nada, que tampoco es humildad. O sea, no es ni este, que no sirve para nada, ¿no? Ni este otro que se cree importante, sino que camina por el centro. ¿Y qué es ese caminar por el centro? ¿Qué supone? Ocupar su lugar. O sea, tú tienes que ocupar tu lugar. Porque en realidad ese lugar que tú tienes es un lugar que en el fondo te lo da Dios. En una comunidad, en una familia, es un lugar que te da Dios. Y tú tienes que ocuparlo con tus cualidades, con tus talentos, con tus capacidades, porque hay que edificar un bien común, que es ese hogar, es decir, ese entramado de relaciones que hay entre nosotros, que son los que le dan riqueza a la familia, los que la vuelven rica. Claro que esto a una edad es una cosa, a otra edad es otra, como el otro día veíamos, ¿verdad? Los chiquitos, el adolescente, el joven, las cosas son totalmente distintas. Y finalmente, darle el lugar al otro que le corresponde. ¿Por qué? Y bueno, porque no es solo yo buscar mi lugar, sino también tratar de respetar al otro, tratar de que el otro también tenga el suyo, para que uno no sea muy invasivo, para que tal vez uno por su temperamento, por su carácter, pueda de pronto ir a donde no corresponde y entonces el otro quede un poco allí como sofocado por determinada realidad. Bueno, el hogar entonces es el lugar propio del crecimiento humano, pero también de su envejecimiento. No hay que olvidarse de esto. No solo es el lugar en el que crecemos, sino también en el que envejecemos. Claro que sí. Porque si bien parece bastante claro, el lugar del crecimiento, no parece tan claro que es el lugar del envejecimiento. Porque justamente hay un periodo de la vida en donde los que fueron guardianes, tratando de ayudar mucho a que los hijos crecieran y a que se consolidaran, tienen que empezar a dejar a un lado, tienen que dar un paso al costado para que ellos puedan seguir su camino. ¿Se acuerdan una frase de la Madre Teresa que decía, no, hay que enseñar a volar, pero no a volar mi vuelo, hay que enseñar a soñar, pero no soñar mi sueño, ¿no? Y en cada vuelo, en cada sueño, estará la huella, pero no será mi vuelo ni será mi sueño. Bueno, acá es un momento también, ¿por qué? Porque la familia también comunica el modo de vida que supone empezar a entrar en años, ¿verdad?
Porque también es parte de la realidad familiar, de esas relaciones que se establecen. Es decir, cómo vive las contrariedades el que está envejeciendo, cómo vive la enfermedad, cómo vive que ya no se siente con tantas fuerzas, cómo vive esto, cómo vive el otro. Es decir, todas esas realidades también él puede, ¿verdad?, dar un testimonio a los suyos, para que vean el modo y para que vean que, digamos, que eso no supone que ha quedado al margen de todo. A mí me ha pasado con algunos varones grandes, verlos que empiezan a padecer mucho, sobre todo cuando ellos tienen algún emprendimiento familiar, tienen un negocio, tienen un emprendimiento, y entonces ellos han construido su vida con mucho sacrificio, mucho esfuerzo, y eso se ha vuelto próspero. Ha funcionado bien el negocio, ha funcionado bien el emprendimiento familiar. Entonces, cuando empiezan a envejecer y los hijos empiezan a ayudar más activamente, les cuesta mucho porque empiezan a sentirse que se los desplazan. Y entonces, las decisiones que se toman las empiezan a vivir con mucha tensión y con mucha dificultad. ¿Verdad? Y por un lado uno dice, bueno, capaz que un hijo o algún familiar fue un poco avasallante en una decisión que el papá no la tenía presente. Pero también es cierto que es un momento en el que él se tiene que purificar. Es decir, es un momento en el que él tiene que dejar que algunas de esas realidades vayan tomando otro horizonte, que puede ser el de los hijos. Y tal vez puede ver él que algunas decisiones que se toman no son como las que tomaba él. Obviamente, eso puede ocurrir. Si ustedes se acuerdan, yo siempre pongo este ejemplo que me parece que es cuando Pedro va a pedirle a Jesús que lo perdone y le dice que lo ama, y Jesús le pregunta de vuelta y él le dice que lo ama y que lo ama. Jesús le dice a Pedro esto: cuando tú eras joven, ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, otro te tomará y te llevará donde tú no quieras ir. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Fíjense qué imponente, ¿no?, lo que le está diciendo. Después el texto dice, le estaba anunciando de qué modo iba a entregar la vida, cómo iba a morir. Pero saliendo del ejemplo de Pedro, muchas veces cuando entran los años somos llevados a donde no queremos ir, obviamente, porque sentimos que estamos un poco desplazados, porque los papás o las mamás que quedan viudos o viudas sienten que los hijos no los visitan frecuentemente, que vienen poco, que parece que son desagradecidos, ¿verdad? Todo ese mundo de cosas que va pasando, cuando nosotros sabemos que este es un mundo complejo, es un mundo lleno de vértigo. Es un mundo muy problemático, en donde hoy, en realidad, si no corres te llevan, porque te quedaste parado en el medio de una corriente de gente que va de un lado a otro. Pero también es cierto que ahí, en eso que puede ser doloroso vivido por alguien, hay una gracia de Jesús muy especial para todos los que vamos envejeciendo, que es el poder irnos preparando para que nuestra vida también en algún momento llegue a su fin. Y esto también es una gracia para la familia, porque nosotros somos cristianos. Es decir, nosotros tenemos que poder también descubrir que las fuerzas se nos van agotando, que estamos cansados, que de pronto no somos tan productivos, que tal vez, y que en realidad sí, es cierto, pueden haber ideas distintas que las nuestras, pueden ser, capaz que los nuestros se dan la cabeza contra la pared porque toman ideas equivocadas, habrá que aceptarlas, aunque sea doloroso, porque hay veces que la única manera por la que se aprende es dándose la cabeza contra la pared. Pero lo cierto es que no solo es el lugar en donde crece el niño para desarrollarse, sino también es donde el hombre va envejeciendo, es el hogar, es la familia. Y es un testimonio para los demás. Es decir, cuando la Sagrada Escritura dice, algunos viven y otros 80, y dice, ¿qué es eso? Pasa, ¿verdad? Eso es un minuto y vuela. Bueno, entonces eso también es un testimonio para los demás. ¿Para qué? Para que puedan comprender que la vida es muy valiosa,
pero que no hay que aferrarse a ella como si fuera Dios, ni a las cosas de la vida aferrarse tanto a ellas como si fueran Dios. Y por eso ese es nuestro testimonio. Uno se pregunta, ¿qué habrá pensado San José cuando vio que le llegaba su hora? ¿Habrá pensado, cómo van a seguir sin mí? ¿Qué es lo que van a hacer si yo no estoy? No sabemos cuándo fue, porque San José aparece cuando Jesús tiene 12, pero ya no está cuando tiene 30. De manera que ¿cuántos años tendría allí cuando a José le llegó el momento de partir? No sabemos. ¿Y cuántas dudas podrían haberle quedado en el horizonte sobre todas estas realidades, verdad? Lo cierto es que también esas mismas cosas nos pasan a nosotros, y en el fondo lo que seguimos viendo es que el mundo sigue su curso porque hay alguien que vela y que está mucho más en el fondo de todas estas realidades que es Dios. Pero es muy importante que la familia también ayude a comprender esas etapas de la vida que para la sociedad son etapas, diríamos, donde la persona no es productiva, ¿verdad? O no es productiva, o que le muestren la riqueza también de esa etapa de la vida, y que la vive con paz, con alegría, con paz, tranquilamente. Claro, si uno cada vez que viene un miembro de la familia se pone a quejarse de todo y se pone a protestar contra todo, entonces este viejo tiene arriba una locura galopante, se queja de todo lo que anda en la vuelta. Pero, ¿verdad? Como dice hay un texto en la Escritura que dice, mujer que se queja es como gotera que no para. Hay un texto, es cierto, una gotera que no para en la flauta, mira que es una cosa complicada. Entonces, ciertamente que estas cosas, ¿por qué? Porque hay que reparar hoy más que nunca en esta realidad. Todo eso es el hogar, es ese cúmulo de relaciones que se establece entre los distintos miembros, en donde cada uno de nosotros tiene un aporte para hacer, pero también tiene un aporte para recibir. No solo para hacer un aporte, sino también para recibir un aporte. En la cultura en la que nosotros vivimos, estoy viendo dónde dejé los lentes, me parece que... Bueno, en la cultura en la que nosotros vivimos, está acá, tengo más cosas en los bolsillos, tengo como una cartera, bueno, no sé dónde me metí los lentes. Bueno, en la cultura en la que nosotros vivimos hay tres modelos bastante que ahora no están así tan como cuando yo escribí este artículo, pero que alguna cosa pueden ayudar. Hay algunos modelos que se parecen, ¿verdad? Es decir, la construcción del hogar. No, gracias, Denise. El hogar muchas veces, a ver si no lo dejé acá, no. Entonces soy mago. Me acabo de dar cuenta que soy un mago. Me acabo de dar cuenta que soy un mago. Bien, me voy a aceptar si soy mago. Espero que no me desaparezca la billetera. Si me desaparece la billetera entro en crisis. No. Bueno, muy bien, nadie lo tiene ahí, porque ahí está la cámara con la gente que está en internet. Bueno, el hogar... algunas imágenes inadecuadas que pasan, sobre todo, fundamentalmente a veces con los muchachos, ¿verdad? Hay algunos que al hogar lo viven como el cibercafé. El cibercafé, en realidad, hoy no hay tantos como en un tiempo, que se debe haber sido cuando yo escribí esto, que tenían que ver con que los muchachos en realidad iban al cibercafé porque no había tantas computadoras en las casas, y en los cibercafés jugaban, y en los cibercafés, ¿verdad? Bueno, en realidad, ese servicio que a veces tenía que ver con tener una computadora disponible para conectarse a internet, enviando mensajes o recabando información. Este comportamiento se instala en los hogares porque hay algunos que viven en el hogar a modo de cibercafé. Es decir, encienden la computadora y consumen sus días y horas delante de las pantallas. Días y horas. Y ni que hablar cuando los agarran las noches. Hay mucho trastorno del sueño de los niños y muchos miedos que se provocan por las imágenes esas de los juegos de guerra, de terror, todo ese mundo. Las imágenes que golpean, los flashes.
Fíjense que el otro día, quiero acordarme de la película, pero yo estaba viendo una película para niños, con mi nieto, y al comenzar la película apareció una inscripción que decía que la película tenía imágenes, imágenes que podían alterar, por ejemplo, si la persona tenía algún problema, por decirlo así, si convulsionaba o si como que la imagen podía ser perjudicial para la persona esa. En este momento lo dicen en estas películas de hoy. No me acuerdo cómo era la película que se llamaba, sé que muy atento no estuve a la película. Pero, es decir, hay trastornos que se provocan sobre todo con los que la adicción a las pantallas la toman de noche. Ni que hablar de los peligros que hay sobre los contenidos. Vieron que la prostitución infantil, hay un montón de cosas nefastas que se encuentran allí. Ahora, si bien en aquel tiempo estas cosas eran preocupantes, hoy se han vuelto un poco más preocupantes. Porque incluso a algunos resulta muy complejo atraerlos a otro lugar de la casa que no sea donde está la computadora. Algunos llegan a almorzar en la computadora, delante de la computadora o de la pantalla que tengan hoy, ¿verdad? De hecho, todos nosotros vemos, si vamos a un lugar, que hay a veces 3 personas que están comiendo unos panchos y los 3 están mirando el teléfono. Los 3. Están comiendo un pancho y cada uno está mirando el teléfono, ¿no? O sea que el otro, ese lugar, ¿no? Están vueltos hacia esa realidad. Esto les impide, y cada vez les impide más, volverse hacia las historias esas contadas de la familia. Esas historias en donde cuando se reúnen cuentan cosas de unos y de otros, cuando se cuenta el primer día de la escuela, o cuando fuiste a tal lugar, que cuando uno es joven le empieza a molestar, pero que todavía en edades un poco más bajas, es un elemento que a veces a ellos les interesa conocerlo, y entonces esas realidades empiezan a perderse, las vacaciones, los contratiempos. Mientras que hay otro modo de vida que muestra el hogar, y lo muestra como un cine, el hogar como un cine. El protagonista central allí es la televisión. Y hoy la televisión se vuelve más complicada porque antes había una televisión en la casa. Pero ahora hay una en cada lugar, a veces en cada dormitorio. Y a veces en dormitorios de niños. Y todos sabemos que hoy, para venderte lo que te quieran vender, lo pueden hacer en medio de imágenes sensuales bastante escandalosas. A veces para venderte una pasta de dientes. Uno dice, ¿qué es lo que tiene que ver esta pasta de dientes con esta señora que aparece acá sin ropa? Bueno, y ese mundo de imágenes con esa liviandad, a veces va atravesando toda la casa y cada uno busca como su rincón. Al llegar de la jornada laboral, muchos no han saludado a los distintos miembros de la familia, pero se van acercando a encender el televisor. Otros, aunque todavía no se pusieron cómodos, lo encienden el televisor y el televisor queda encendido aunque no están frente a él. Y qué decir si es necesario compartirlo cuando no hay acuerdos en lo que queremos ver. ¿Estamos de acuerdo? Se arma un lío bárbaro y el que tiene el poder es el que tiene el control remoto. Ese es el que tiene el poder. Por eso, vivir de esta manera va cada día impidiendo que uno se ponga frente al otro, porque todos se ponen frente al televisor. No pueden estar uno frente al otro, están todos frente a otra realidad. Como están frente al teléfono, están frente al televisor. Y dejamos para otro día el tema de los contenidos. Y también se ha instalado otro modo que ya va más para los jóvenes, de vida, es decir, las relaciones no se construyen porque se vive el hogar como si fuera un hotel. Es decir, yo me ducho, como, duermo, es lo que hago. Vengo a comer, vengo a ducharme, vengo a dormir, entro y salgo, incluso a veces creo que los otros son los que se ocupan de mis cosas. ¿Por qué? Y bueno, porque me limpian el dormitorio, me lavan la ropa, me levantan el plato, me corren la silla.
Las tres imágenes estas que presentamos a modo breve muestran comportamientos que producen alteraciones en esa construcción del hogar. Queremos construir el hogar, estas y otras muchas que hay evidentemente, son disfunciones que afectan y que es posible cambiar los comportamientos y comprometernos en edificar el hogar como un espacio de relaciones habitables. Edificar el hogar como un espacio de relaciones, así como las cosas son amables, son dignas de ser amadas, son habitables, dignas de ser habitadas, es decir, el gusto por ser parte de estas realidades. De allí que en realidad un amor responsable que permite convivir en salud o enfermedad, en pobreza o riqueza, en acuerdos o desacuerdos, la construcción del lugar es tarea de todos. El clima del hogar es un bien arduo que es necesario conquistar, un bien arduo. Acuérdense que las virtudes, sobre todo de la fortaleza, están destinadas a sobrellevar un mal invencible o a alcanzar un bien arduo. Estoy soportando una cosa que no puedo, porque no, el mal invencible, una enfermedad, algo que me pasa, o el bien arduo, es decir, algo que para alcanzarlo hay que hacer un esfuerzo porque no es fácil alcanzar, ¿verdad? La fortaleza, esa virtud, nos ordena hacia esas realidades y entonces a veces nosotros mismos carecemos de esta realidad. Evidentemente que es una gran, por decirlo así, es lindo, ¿no? Poder reconocer la importancia de mi lugar y de mi aporte y la importancia del enriquecimiento de lo que yo tengo para los demás. Pero en esta cultura en la que nosotros vivimos se hace complejo y no resulta nada fácil. Por eso, yo ahora van a ver que espero que sea a ver si es sí, voy a pasar de largo, como ustedes ven, parece increíble, me estoy pasando de largo, sí, ven que paso de largo, porque voy a llegar a la última diapositiva, esta, que tiene que ver con esto. Esta es el juicio de un obispo francés, muy interesante. Cuando leí el artículo de este obispo quedé de boca abierta. Dije yo, qué interesante lo que dice. Él dice, esta es la conclusión de una cosa que él observa. Él dice, mi bisabuelo caminaba 16 kilómetros y mi abuelo caminaba 8. Yo ando, les pongo cualquiera porque de eso no me acuerdo, en un Cadillac, mi hijo anda en un BMW y mi nieto va a andar en un Ferrari, pero mi bisnieto va a volver a caminar. Qué interesante. Y él decía, a pesar de que es duro, es esperanzador. Es duro, pero es esperanzador. ¿Y por qué mi nieto, mi bisnieto, o quien sea, va a volver a caminar? Se pregunta. Por esto. Porque los tiempos difíciles hacen hombres fuertes. Cuando se vive en un tiempo difícil, uno se fortalece. Porque si no nos fortalecemos, nos arrasa. Cuando ISIS se levantó, los cristianos se fortalecieron, se volvieron fuertes. Y murieron, si fue necesario, por ser cristianos. Los tiempos difíciles hacen hombres fuertes. Los hombres fuertes hacen tiempos fáciles. Y los tiempos fáciles hacen hombres débiles. Los hombres débiles hacen tiempos difíciles. Por eso estamos en un tiempo difícil. Porque en realidad somos hombres débiles. Por eso hemos llegado hasta acá. Porque no somos los que enfrentamos tiempos difíciles, no somos los que hemos hecho unos tiempos más fáciles, pero esos tiempos fáciles han generado hombres débiles y los hombres débiles han hecho tiempos difíciles. Interesantísimo, está en internet, no me acuerdo cómo se llama el obispo, un obispo francés. Yo lo copié en el Facebook que tengo yo, lo copié una parte del artículo de él, no todo, pero ¿qué es lo que...? Estamos en tiempos débiles, claro que sí, somos tiempos difíciles,
Pero ¿cómo concluía él esto? Qué interesante y qué esperanzador. Decía, es duro, pero hay una esperanza. Mis nietos volverán a caminar. Es decir, esto vuelve, obviamente que vuelve. Y de alguna manera lo que hoy nosotros miramos como una situación trágica, es decir, nos pueden dominar con poquita cosa, nos dominan con poca cosa, han construido una civilización débil para dominarnos más fácilmente, de manera que hay un escritor argentino que escribió un libro que se llama El Anticristo, que él decía que los tiempos estaban dados para que llegara el Anticristo porque en realidad la humanidad estaba sin resistencia y que Occidente no tenía resistencia. Y es real, la instauración del nuevo orden mundial tiene como problema el Islam. El Islam. Pero no de pronto el Islam en las capas superiores porque se está infiltrado. El Islam en el pueblo porque ese se arrodilla a donde sea y contra quien sea. En cambio Occidente está débil. Occidente se debilitó. Nosotros miramos a Europa con preocupación porque apostató, porque eso que Jesús ya dice, habrá fe cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, se ve en una Europa que fue cristiana, que fue creyente, que fue la cuna de muchas cosas y hoy se alejó de Cristo y le dio la espalda, apostató. Pero empezamos a ver la apostasía ya también en la América nuestra. Empezamos a ver focos, de verdad, de países en donde aparece la apostasía. Además, hay cosas que son extrañas. Como un continente como el nuestro, creyente, tiene a veces por gobernantes a marxistas, pero el marxismo es anticristiano. El liberalismo no es nada bueno tampoco. Pero digo, ¿cómo un pueblo creyente termina siendo gobernado por un gobernante ateo que en realidad lleva adelante leyes contrarias al Evangelio? Entonces después se viene hacia abajo la apostasía. Claro que se viene hacia abajo la apostasía. Es obvio que esos países empiezan cada vez a verse más debilitados en su fe porque empieza a proponerse y a promoverse una serie de cosas que son contrarias a la fe. Estamos en tiempos, ¿verdad?, difíciles, claro, porque hay hombres débiles. Y este obispo termina diciendo así, ¿verdad? Dice, mi nieto o mi bisnieto volverá a caminar. Tendrá menos cosas que yo, pero será más digno que yo. Va muy bien, va muy bien. Probablemente muchas de las cosas que le pasen le pasarán por el sufrimiento y seguramente tendrá menos, pero tendrá más dignidad. Porque tendrá justamente eso, que enfrentar tiempos difíciles y que volverse fuerte. Entonces, no es una casualidad que estamos donde estamos, sino que en realidad, ¿verdad?, nos han presentado una realidad a la que hemos cedido. ¿Por qué? Porque nuestra fe ha sido débil. Se ha aguado y se ha vuelto débil. Y entonces, si la fe no aparece como una barrera de defensa frente a muchas de las cosas que hay por allí, ahora, para que vean el tema profundo que les voy a tratar, la Barbie y el Kent ahora promueven al Kent embarazado, que empieza a salir ahora ya, ¿verdad? Bueno, el Kent es el muñequito varón de la imagen esa de la Barbie y el Kent, y ahora el Kent sale embarazado. ¿Qué quiero decir? Es un tiempo difícil, pero de hombres débiles. Eso es el problema, es un tiempo difícil de hombres débiles. Entonces, todas esas cosas están viniendo sobre nosotros, vienen de otros lados, pero poco a poco nos ganan. Nosotros mismos estamos inmersos en la celebración de Halloween. Pero era la fiesta de las brujas. Es una fiesta de brujas. La brujería es demoníaca. O es mentira o es demoníaca. Cuando lo que está pasando allí a través del brujo es una embustería, es mentira, es un embuste, entonces es mentira,
Pero cuando aparece alguna cosa allí que provoca algún efecto, que se conoce alguna cosa secreta, es demoníaca, porque no hay posibilidad de conocer cosas del más allá si no vienen por Dios. No hay posibilidad. No hay ninguna posibilidad de eso. De manera que se le abren una puerta a ese mundo oscuro para que y además bajo la forma de que es gracioso, por decirlo así, y el cangrejo se esconde abajo la piedra. Es decir, entonces tenemos que por lo menos enfrentar algunas de estas realidades poniendo todo nuestro corazón. Bueno, vamos entonces a mirar, aunque sea brevemente, algunas, a ver si voy para atrás ahora, no sé si quedaré en la número 1, muy bien, voy a quedar por acá, ahí está, exacto. Bueno, en esta Sagrada Familia evidentemente que José tiene una misión muy importante, pero que tiene algún elemento muy similar al nuestro. ¿Por qué? Porque, como dice allí, ¿verdad? La vida de José no es una vida pública. La vida pública es algo que, ¿verdad?, es conocido por los demás pueden tener acceso a él, sino que es una vida privada, es una vida vivida en su contexto, con su gente, secreta, ¿verdad? Nadie anda preguntando por él más que porque es el carpintero. Es decir, es un hombre sencillo, humilde, que tiene una vida vinculada con los suyos. Nosotros desde la fe vemos la grandeza que tiene. Pero si lo miramos así a distancia, en realidad él en aquel tiempo no tuvo que llevar adelante ni la misión de Juan Bautista, que era enfrentarse a Herodes, y que por lo tanto era, ¿verdad?, una misión que inmediatamente se volvía pública porque era un opositor de Herodes, ni tampoco la misión de San Pablo, que fue la de ser un predicador que llevara el Evangelio hasta los confines del orbe. De manera que la vida suya es una vida como la nuestra, es una vida oculta, una vida que se vive en medio de las cosas de todos los días. El Señor nos muestra que esas cosas de todos los días tienen mucho valor. ¿Por qué? Porque Él se hace hombre, vive en su familia, vive 30 años en medio de lo cotidiano de su familia, y San José está allí en medio de esa familia. Pero si en él hay algo grande, es algo que ocurre en el secreto de su alma. Si nosotros, mirando a este hombre, descubrimos que es grande, no es tanto por esas realidades exteriores que de alguna manera lo manifiestan hacia la sociedad o que lo manifiestan hacia determinadas personas, sino por aquello que se manifiesta en él delante de Dios. Jesús dice: no vayas por la calle para que la gente vea, no es textual, ¿no?, que estás ayunando, porque, ¿verdad? O sea, cuando vayas a hacer ayuno, arreglate, ponete de la mejor manera, y tu Padre, que ve en lo secreto, dice la traducción, te recompensará, pero sería te dará de sí, se te dará como Padre. Es decir, este es el secreto del alma de José. No está en ese reconocimiento público, pero en él acontece algo secreto que está vinculado con la misión que el Padre le ha encomendado. Por eso, ¿verdad?, el misterio que puede haber en esa vida es algo religioso, invisible, algo que pasa delante del Padre y que corresponde a lo que se llama la vida oculta. Es decir, la familia de Nazaret tiene una vida oculta. Imagínense ustedes lo que sería caminar por las calles y de pronto cruzarse con María y con José. Uno se cruzaría con ellos, ¿no? Y pasaban unos para allá y otros para allá y se estaban cruzando con ellos y ellos estaban allí en medio de esa vida de Nazaret, ¿no?, realizando las cosas propias de lo que tenían que hacer. Pero esa vida oculta era valiosa porque era vivida delante de la mirada de Dios. Era una vida valiosa. Ellos vivieron esos 30 años allí, en el caso de Jesús, ¿verdad?, y de María, ocultos, y esa vida fue una vida fecundísima. ¿Solo es fecunda cuando Él sale a predicar públicamente? No, es fecunda desde el comienzo. ¿Por qué? Porque Él vive delante de su Padre como el Hijo eterno que es ahora en la tierra. Y vive eso de cara a Él. Y José ya en ese periodo suyo lo hace.
lo hace también propio. Por eso las virtudes, todas las virtudes, ¿verdad?, son aquellos hábitos operativos buenos. Es decir, están destinados a movernos al obrar, ¿no? Hábitos operativos buenos. Hábito debe ser una realidad estable, son disposiciones estables. No puede ser que lo hice un día, entonces lo hice un día, en realidad no es un hábito estable, es algo que hice en un momento. Y acuérdense que en el caso de lo que hace al obrar del hombre, las virtudes para el obrar son lo que se llaman las virtudes cardinales. La palabra viene del latín cardinal, que es el lugar donde la puerta gira. O sea, como sería no me sale, pero es donde la puerta, ¿vieron? Ahí gira, a ese lugar donde apoya allí, ese sería cardos, y cardinal viene de eso. Las virtudes cardinales son 4 y están ordenadas al obrar humano, al bien obrar, porque las virtudes conducen al bien. Son la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza. 4 virtudes. Estas están ordenadas, no solo para nosotros los creyentes, sino para todo hombre. Por medio de la virtud de la justicia, el hombre trata de dar a cada cual lo que le corresponde, ¿verdad? La virtud de la fortaleza ya vimos, por medio de ellas el hombre trata de alcanzar el bien arduo y de resistir el mal invencible. Por medio de la virtud de la templanza trata de moderar en el uso de las cosas. Tiene que moderarse. No puede usar las cosas de cualquier manera. No puede, comer así como si fuera un náufrago. No puede, ¿verdad? O sea, la moderación ayuda mucho a todo el tema del comportamiento sexual. Es la moderación, es el orden que tiene que tener en toda la moderación. Prudencia. Y la prudencia es la virtud reguladora porque es una virtud que ayuda en el discernimiento, porque pone como los pros y los contras, ¿no?, cuando se va a tomar una decisión. De manera que estas virtudes que están ordenadas al obrar humano son las que San José vivió, las que vivió en plenitud y las que podemos vivir cualquiera de nosotros, ¿verdad? Y con ellas se aumenta la semejanza a Dios, porque nosotros todos somos imagen y semejanza. ¿La semejanza se puede perder por un té con leche caliente? Sí, por el pecado. La imagen no. La semejanza sí, por el pecado. ¿Sí? O sea que la semejanza es importante, la gracia, estar en gracia de Dios. De forma que, ¿ven? Las virtudes que hacen, acrecientan, aumentan la semejanza. ¿Por qué? Porque no es que sea una cosa fija la semejanza, y no a diferencia de esas otras redes. Ya estamos por terminar, no sé en qué hora. No, yo tengo la mano derecha dura ya. En el caso de San José, acuérdense que San José aparece en la Escritura presentado de una manera. Se dice que es justo. ¿En qué hora andamos? Ya estamos por terminar. Acuérdense que es justo San José, ¿no? Es justo. Y esta forma de expresar a San José no es la que nosotros acabamos de presentar, la justicia como virtud. Acá en realidad cuando se habla de justo, San José justo, en el Antiguo Testamento el justo sería en el Nuevo Testamento el santo. Quiere decir que el justo es aquel en quien se da un compendio de virtudes de manera armónica. Es algunas características centrales, ¿verdad? Es el conjunto de perfecciones que ponen al hombre, en sintonía total con la ley de Dios. Es decir, vive conforme a la ley de Dios y en perfecta adecuación con su voluntad. Es decir, se ordena para cumplir la voluntad que aparece expresada en esa ley de Dios. Si ustedes se acuerdan del Salmo primero, va en esta dirección. Cuando el Salmo primero dice, ¿verdad? Dice, bienaventurado el justo, bueno, ese justo que medita la ley del Señor día y noche. Bueno, San José es un hombre así, un hombre que medita la ley del Señor, que ordena su vida en función de la ley del Señor.
En él se dan como las virtudes. Ven allí que dice, la palabra justo en el lenguaje bíblico designa el compendio de todas las virtudes. El retrato del justo, bajo la antigua ley, se esboza, sobre todo en los salmos, con una variedad de rasgos cuyo conjunto representa el ideal de la rectitud moral, tal y como Dios la quiere para los hombres. En los salmos está como el identikit del justo, porque en cada salmo va dando como una característica de él. Se muestra que es un hombre de buenas intenciones, que no tiene el corazón corrompido, se muestra que es un hombre que trata de ser honesto, que trata de actuar con rectitud, que quiere un juicio justo, ¿verdad? Todas esas virtudes que aparecen en los salmos nos presentan un retrato de justo que es aplicable a San José a partir de que en él se dio este compendio de virtudes, estos relacionamientos. La Sagrada Escritura lo muestra ejerciendo la obediencia. De todas las virtudes, la que más se resalta en él es la obediencia. ¿Por qué? Porque continuamente se lo invita a hacer algo. ¿Sí? Se le dice, toma al niño, toma a la madre, vete a tal lugar. Y dice que él actúa con prontitud, tiene docilidad y tiene entrega. O sea que la obediencia se manifiesta justamente en estos comportamientos que él tiene. Y es propio de las almas fuertes y humildes, claro. Porque la obediencia, por un lado, supone ¿qué cosa? Y ser humilde. Te están dando una orden, te están pidiendo que hagas algo. Pero por otro lado tenés que ser fuerte, tenés que tener la fortaleza, incluso de vencerte a ti mismo a veces. La Madre Teresa dice, el que obedece no se equivoca. Les dice a sus religiosas, ¿no? Puede equivocarse el que manda, pero el que obedece no. Ese no. De manera que es un alma fuerte. Se sabía privilegiado por Dios en razón de su misión y sin embargo no se siente aplastado por la grandeza de su vocación. Son estas dos realidades, ¿no? Sabe que la misión es una misión grande y la recibe con mucha humildad porque se da cuenta que no depende de él, sino que es una gracia que Dios le da. Pero por otro lado esto no lo aplasta, no es que recibe una misión que no puede ni dar un paso por ella. Y esto nos pasa a todos nosotros. Es cierto que el Señor nos da algo que no podemos hacer, pero es cierto también que nos aplasta. Porque si nos aplastara, entonces ninguno de nosotros podía moverse para poder cumplir aquello que es necesario. En todo lo bueno que descubre en él, no ve más que un don gratuito de Dios, la humildad. Él descubre muchas cosas buenas en él, pero las vive en esa clave, es decir, son cosas que Dios me ha dado. No tienen su relación conmigo, solo se distingue de los demás por su profunda modestia y su discreción total. Se vuelve modesto, discreto, silencioso. La llamada y toda la misión que tiene transcurre en un alma que es silenciosa, porque en el fondo está muy interesada en escuchar al que le tiene el que le va a decir lo que tiene que hacer. Y por eso está, ¿verdad? Se le ha pedido que ame a Jesús y que lo ame con obras y en silencio. Eso se le ha pedido a él. Y él entonces hace eso, ama al Señor con obras y en silencio. Bueno, yo le pido a San... No nos da para seguir. Yo le pido a San José para que nos ayude a nosotros a que no desfallezcamos con la tarea de querer construir el hogar. Esas relaciones. A veces el techo no anda del todo bien porque no está pintado, pero más vale, ¿verdad?, que sí estemos más atentos a las relaciones que se deben establecer entre nosotros y que son tan importantes, ¿no? Y por otro lado, yo creo que es muy esperanzador esa mirada que tiene el obispo francés, ¿no? Muy esperanzadora, muy esperanzadora. Acuérdense de eso, ¿no? Mi abuelo caminaba 16 kilómetros, mi padre 8, yo ando en, Mercedes-Benz, mi hijo va a andar en BMW y mi nieto va a andar en un Audi, pero mi bisnieto va a volver a caminar. ¿Por qué? Porque los tiempos difíciles hacen hombres fuertes. Los hombres fuertes hacen tiempos fáciles. Los hombres fáciles hacen hombres débiles y los hombres débiles hacen tiempos difíciles. Estamos en un tiempo difícil porque somos hombres débiles. Pero nuestros nietos van a volver a caminar. No tendrán lo que tenemos nosotros, como dice esto, lo dice todo el obispo, ¿no? Tendrán menos, pero serán más dignos que nosotros. ¿Por qué? Porque habrán
enfrentado los tiempos difíciles y se habrán hecho hombres fuertes. Bueno, que el Padre Marcelo nos dé la bendición, que nos dé la bendición. Estamos todos congelados, pero felices. Nosotros lo que tenemos es un frío bárbaro. Hay uno de manta, otro de frazada. Igual, vos que usás poncho, uno de esos no te vendría mal. No me viene mal. Medio rosadito, así. No tengo inconveniente. Tranquilo. Bueno, están todos helados. Bueno, vamos arriba, vamos a rezar. Le mandamos un beso a todos los que están allá. ¿Cómo te llevas con la cámara y el saludo por Zoom, la gente? No, con este mal. ¿Y con el botón y eso anduviste bien? ¿O? Sí, muy bien. Sí. Viste que la tecnología se echa para vos, andás clarito, andás clarito. Que el Señor esté con ustedes y que Dios los bendiga y los proteja por intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, que se extienda a sus familias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el lunes que viene, último encuentro antes de la consagración, el otro lunes, a tener en cuenta, así que a preparar el corazón. ¡Mua!